Continuamos en el espacio de tus derechos, en esta conversación con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo del Poder Judicial de Guanajuato, en donde nos está explicando de manera muy clara, muy precisa, cuál es el funcionamiento de uno de los poderes superiores del Estado. Y, por cierto, magistrado presidente, a las personas de pronto les resulta un poco extraño o difícil de comprender esta diferencia entre la procuración de justicia y la impartición o administración de justicia. ¿Cuáles serían los diferendos? ¿O es lo mismo? ¿O son situaciones completamente diversas? ¿Cómo se conectan estas nociones? Es explicable esta manera de confundir las dos tareas de que se está hablando, porque incluso en las denominaciones mismas llevan a imbricarlas. Hablar de procuración de justicia y de administración de justicia, pues para quien no es versado en derecho, lleva a una identificación. Y en verdad que en el fondo tendríamos que decir que todos los que estamos en los sistemas de justicia debemos buscarla. Nuestro afán primordial es ese, buscar que la justicia se aplique, que la justicia resplandezca, que la justicia sea la que prevalezca en cada caso que está puesto en nuestras manos. Y por eso, lo que acabo de decir, como las personas así lo entienden, pues entonces identifican cualquier tarea. En este sentido tienen razón. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la manera de buscar que prevalezca la justicia. Y en ese sentido hay una división de tareas. Todos buscamos la justicia, pero para que esa búsqueda de los órganos públicos sea ordenada, que no sea anárquica, es obvio que se tiene que segmentar, que se tiene que dividir para asignarle a órganos especializados una parte de esa tarea y a otros órganos igualmente especializados la tarea que sigue. No son más que segmentos, hablando funcionalmente. Y entonces, por eso, la primera tarea que debe realizarse en el sentido cronológico, incluso para que las personas tengan un mejor entendimiento, se realiza un hecho de la índole que fuere, especialmente en el ámbito criminal. Se realiza una conducta que las leyes consideran delictivas, se lesiona a una persona, se le apropian indebidamente de sus bienes, cometiendo un robo. Lo primero que la lógica, y por eso el derecho, impone es realizar toda la investigación necesaria para llegar al esclarecimiento de ese hecho. Esto significa entonces que el órgano que realiza esta tarea está procurando, es decir, está realizando todo lo que es menester, todo lo que a su alcance está y que hoy en día le proporcionan los medios tecnológicos para llegar a descubrir dos cosas: cómo se cometió ese hecho, cuáles son las circunstancias, cuál es la verdad de ese hecho y obviamente identificar al responsable. Por eso la tarea de procuración de justicia es la que se realiza en primer orden y precede, es decir, es anterior, porque todo lo que acabo de explicar no tiene todavía ni siquiera conocimiento un juez. El juez que en este momento está en su oficina no sabe del accidente de tránsito que en este momento está acaeciendo, ni del robo que se estuviera perpetrando en algún lugar de la ciudad. Él está en su ejercicio funcional de impartir la justicia. Y por eso es hasta que culmina esta primera etapa que el órgano legal y constitucionalmente autorizado, que por eso se llama Procuraduría de Justicia, porque es la que procura lo que acabamos de entender, la que acude ante el juez instando, o sea, la que acude ante el juez con una pretensión de
que sea sancionado el responsable que previamente identificó a través de su investigación. Por eso, hoy en día, creo que con los nuevos sistemas está quedando claro que la etapa de investigación es la primera, que la etapa de investigación, por eso se le llama incluso preliminar a lo que se hace en primer término, a las primeras acciones de indagación, por eso la investigación preliminar. Y hoy cada vez más se entiende cómo es hasta que se judicializa, es decir, que se pone en manos de un juez este asunto luego de la investigación preliminar, que corresponde ya la tarea al juez con todas sus decisiones, con sus determinaciones, las declaratorias de si queda o no la persona vinculada a proceso, al final si es o no responsable, con lo que entonces está impartiendo la justicia, una impartición que es derivación y consecuencia de la procuración que se realizó primero. De modo que la investigación, la procuración le corresponde a un órgano que no le pertenece al Poder Judicial. Efectivamente, porque no cabe, y este es uno de los logros que a nivel constitucional, estamos celebrando 100 años de haberse logrado esto, se estableció de manera muy clara, porque hasta hace poco, como debemos recordar, a la policía de investigación, a la policía que formaba parte del Ministerio Público y sigue formando, se le conocía como policía judicial. Esto ayudaba a que hubiera más confusión todavía. Y esto era un resabio de que antes de hacer esta división de tareas, los policías eran de los jueces. Los policías estaban al servicio de los jueces porque los jueces eran los que hacían la investigación. Y por eso se le quedó el nombre de policía judicial. No hace muchos años que cambió su término precisamente para tener el nombre de pila, policía del Ministerio Público, que es la policía ministerial. Claro, eso deja claro muchas cosas porque suele haber una serie de confusiones y de pronto parecería que los policías y que la Procuración de Justicia dependería del Poder Judicial, pero se trata de instancias distintas. Y a propósito de lo que comenta, magistrado presidente, en relación a los diferentes sistemas de justicia y que hoy en día en los medios de comunicación y los ciudadanos comentan en cuanto al nuevo sistema de oralidad penal, el sistema tradicional, el sistema de justicia para adolescentes, en fin, hay diferentes sistemas de justicia dentro de la actividad del Poder Judicial. Claro, y esto tiene que ser así. Debemos verlo como un imperativo no impuesto por el derecho, sino a la inversa, como el derecho producto de la exigencia que las relaciones humanas establecen. Es decir, las relaciones humanas son cada vez más complejas, son cada vez más específicas y consecuentemente más demandantes. Requieren, por lo tanto, de una atención especializada. Hasta hace relativamente poco tiempo no teníamos una clara definición sobre si el menor de edad era o no responsable frente al derecho penal. Consecuentemente, se le trataba en las leyes como alguien que no tenía responsabilidad, que no podía, por lo tanto, responder de su conducta, y por eso había una respuesta del Estado para tutelar al menor que realizaba conductas delictivas. Por eso, si recordamos, hasta las edificaciones mismas se conocía como el tutelar, cierto, para menores. Cierto. Es el ir penetrando cada vez más, el ir entendiendo y diversificando los distintos ámbitos en donde se realizan las conductas y por quiénes, tanto en el derecho privado como en el público, lo que ha traído como consecuencia especialidades tanto en la fase previa de la que acabamos de hablar y también por los particulares, antes de acudir a los tribunales, como en los propios tribunales.
para que tengamos una justicia especializada. Una justicia especializada que por lo tanto tiene que ser más atingente, tiene que tener mucha mayor precisión, tiene que ser más ágil, porque ya no nos dedicamos a muchas cosas, sino que ya hay segmentos especialmente dedicados a cuestiones muy especiales. Hoy en día ha sido tan acelerado este proceso de diversificación que ya contamos con llamados sistemas que no son más que modos de juzgamiento, con jueces capacitados, seleccionados a través incluso de concursos, con sus conocimientos muy específicos que se ocupan de esto. A los que manejamos secularmente, sistema civil, por eso eran los juzgados civiles, y lo penal, los juzgados penales, que por eso se les llama tradicionales. Es decir, a lo que tradicionalmente manejábamos, hoy agregamos otros muchos sistemas, empezando porque en lo civil, que es el derecho privado, se han desmembrado dos grandes segmentos. El derecho mercantil, que siendo obviamente una parte del derecho privado, siempre ha tenido características muy especiales. Tan es así que por eso no se norma sustantivamente en los códigos civiles, sino se norma en un código especial que es el Código de Comercio. Consecuentemente requeríamos entender que es menester tener jueces de comercio, jueces mercantiles especializados en la materia. Hoy los tenemos y también del derecho privado se desmembra algo que ya era imperativo observar de manera especializada y que es el derecho de familia. El derecho de familia que trata de las cuestiones más delicadas en las relaciones interpersonales, cosas referentes al matrimonio, a los hijos, a las pensiones, a la custodia, a la tutela, a la patria potestad, etcétera. Cosas delicadísimas, pero que tienen que ver con un ámbito tan íntimo, tan sui generis, tan especial como es el familiar. Y por eso requerimos ahí juzgadores y sobre todo juzgadoras con mucha sensibilidad, con mucha capacitación, con toda una previa ejercitación para los efectos de que atiendan, no solo con sabiduría, porque ahí deben tenerse otras cualidades, sino con la sensibilidad necesaria, con la observancia de protocolos en tratándose de menores, en tratándose de mujeres, en tratándose de ancianos. Y por eso ya tenemos sistema civil tradicional, mercantil y familiar. Estos dos últimos lo han impuesto también los nuevos modelos a través de lo que llamamos la oralidad. Si me permite hacer un proceso para regresar a ese tema. Con todo gusto. Estamos con el magistrado Miguel Valadez Reyes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Regresamos en un minuto.